Les invito a todos a ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 8 al 20. Así dice la palabra del Señor. Por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió estos junto con los obreros de oficio semejante y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son los dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y todo el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, pues que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces, Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de clamar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros, pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, familia de La Travesía. ¡Qué bochinche! ¿Verdad? ¿Cómo desempacamos este bochinche en un sermón el domingo en la mañana donde venimos todos a alimentarnos de la palabra del Señor? Y ese es mi intento, ¿verdad? El reto que está delante de nosotros en esta mañana. Mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia de Dios, solamente por su gracia, tengo el privilegio de fungir como pastor de esta congregación y agradezco a los hermanos por esa confianza que me han dado junto a los ancianos. Nosotros estamos en una serie que hoy vamos a tener el último sermón, digamos, no el último sermón de la serie, sino el último sermón de esta sección de la serie. La semana que viene comenzamos una miniserie que lleva como título Sorprendidas por la Gracia. Nosotros tradicionalmente en el mes de julio hemos tomado un tiempo para descansar.
Y hemos tomado 5 pasajes que vamos a estar explorando en los que Jesús se encuentra con 5 mujeres y estas 5 mujeres son sorprendidas por la gracia y el amor de Jesús y hayan profundo descanso en Él. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo desde la semana que viene en adelante durante el mes de julio, nuestro mes de descanso, donde bajamos revoluciones. Y hoy cerramos esta sección de la serie de Hechos con este capítulo 19, el disturbio en la ciudad de Éfeso. Nosotros le hemos llamado a esta serie hasta los confines de la tierra, porque es el deseo de Jesús que su evangelio, la misión que nos encomienda a nosotros, que la llevemos hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y en los últimos meses hemos acompañado a Pablo en sus viajes misioneros, en lo que él va llevando el evangelio por distintas regiones del mundo conocido en aquel tiempo, y hemos visto cómo el reino de Dios se va acercando a cada ciudad. Y lo que sucede cuando el reino de Dios se acerca en los corazones de las personas y cómo responden unos grupos y cómo responden otros. Hoy nos encontramos en la ciudad de Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor, aquel lugar donde Pablo anhelaba ir cuando salió en su segundo viaje misionero, aquel lugar donde el Espíritu Santo no le permitió ir en su segundo viaje misionero. Ahora en su tercero tiene la oportunidad de predicar el evangelio en la ciudad de Éfeso por un tiempo extendido. Una de las ciudades más importantes del tiempo antiguo en términos de comercio y en términos también de cultura, en la manera en que influenciaba el mundo conocido. Es la ciudad donde se encuentra el famoso templo, o donde se encontraba el famoso templo de la diosa Diana. Déjame prender esto por aquí. Esto es una reconstrucción que se ha hecho de ese templo, pero se veía más o menos como algo así. El templo de la diosa Diana era la diosa de la fertilidad, también se le llama Artemisa. Y nos dice Lucas, el autor del libro de los Hechos, que Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso por un espacio de 2 años enseñando. Eso no aparece en nuestro texto de hoy, aparece en el texto de la semana pasada. El reino de Dios se acerca a la ciudad de Éfeso mientras Pablo predica y proclama el evangelio por 2 años desde la casa de Tirano o desde su escuela. Y estas son las cosas que comienzan a pasar. Estoy haciendo referencia a la semana pasada. De modo que todos los judíos y los que eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y miren lo que continúa diciéndonos el autor. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Cuando el evangelio llega a la ciudad de Éfeso, hay un arrepentimiento masivo. Hay un despertar, lo que nosotros llamamos un avivamiento del Espíritu Santo en la ciudad, y todos llegan a escuchar por espacio de 2 años la palabra del Señor. El Espíritu Santo trae convencimiento de pecado y la gente comienza a reconocer su maldad y confesarla públicamente. Miren a qué punto llega la gente. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos, como hiciste tú con algunos cassettes o CDs de Luis Miguel cuando te convertiste al Señor. Y después los compraste de nuevo porque no había problema realmente. No, realmente hay algo diferente aquí ocurriendo, ¿verdad? Es mucho más profundo que comprar un CD de música secular, ¿o no? La gente normalmente no reconoce su maldad. Es complejo para nosotros los seres humanos aceptar que estamos mal. Y Dios, por su Espíritu, trae convicción al corazón de los efesios. En todo caso, nosotros hacemos lo contrario, nos defendemos, nos justificamos, pero la obra del Espíritu Santo, cuando la gente en Éfeso se escucha el Evangelio, hay un poder y un amor sobrenatural que lleva a decir a la gente: yo necesito arrepentirme, yo no puedo continuar mi vida de la manera en que la estoy viviendo, necesito el perdón y la gracia de Dios, y esa es la obra de Dios cuando nosotros nos resistimos al Espíritu del Señor y nos rendimos a su voluntad. El Evangelio lleva a mucha gente en la ciudad de Éfeso a abandonar sus ídolos, y de eso se trata el sermón de hoy. El reino de Dios se acerca a la ciudad de Éfeso. Nos cuenta Lucas que la gente está siendo transformada. Esto nos alegra, hay un avivamiento en la ciudad.
Pero en la misma ciudad, hermanos de la travesía, el mismo evangelio que estaba trayendo libertad a un grupo de personas, ese mismo mensaje se va a convertir en una amenaza para muchos. El evangelio se va a convertir también en causa de un gran disturbio. ¿Por qué? Primera de Pedro nos dice, la Escritura: pongo en Jerusalén piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado, refiriéndose a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que los rechazan, aquí está la otra cara de la moneda. Es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. No se puede ser neutral con Jesús. O confías en él y no eres avergonzado, o te hace caer. Y esta es la doble respuesta y el doble efecto que tiene la predicación del evangelio en los corazones que lo reciben. En esta mañana quisiera proponer que el reino de Dios va a amenazar la idolatría de nuestros corazones. Y nosotros vamos a hallar en eso libertad o nos vamos a endurecer. El reino de Dios va a amenazar los ídolos que hay en nuestros corazones. Y nosotros vamos a encontrar en él libertad o nos vamos a endurecer. No hay una respuesta neutral ante Jesús. ¿Cómo funciona un pasaje como este? Una narrativa del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? La Biblia nos está permitiendo mirar los efectos que tiene la llegada del evangelio en el corazón de las personas. Y aunque estas personas en tiempo, cultura, distancia son diferentes a nosotros, las dinámicas de su corazón no son diferentes a las nuestras. Somos la misma humanidad. Tenemos los mismos problemas. La Biblia desea o nos está permitiendo mirar los efectos que tiene la llegada del evangelio al corazón de los humanos y revelarnos las cosas que hay escondidas en nuestros corazones. Vamos a ver cómo un grupo está dispuesto a perder una gran suma de dinero en todos sus libros que quemaron. Decía que eran el del valor de 50,000 monedas de plata. Contar de saborear la libertad del evangelio, mientras que para otro la pérdida de dinero se causa o es causa de un gran disturbio, porque el evangelio les hace perder dinero. A ambos grupos les hace perder dinero y ambos reaccionan de manera diferente. Nos dice el verso 23, nuestro primer verso del pasaje de hoy: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Y comienza Lucas a intrigarnos por motivo del camino. La causa del disturbio nos dice en el verso 24, como acabamos de leer: porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficio semejante y dijo: compañeros, aquí está el líder del gremio, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. El templo de la diosa Diana, su Artemis, era clave para la estabilidad económica de la ciudad de Éfeso. Muchos extranjeros eran atraídos para adorar e invertían grandes sumas de dinero en la adoración de esta diosa Diana, y se había convertido en una gran industria de turismo religioso para la gente de la ciudad de Éfeso. Había una gran suma de dinero que generaba el turismo religioso para estas personas. Y el evangelio está amenazando esa idolatría que hay en el corazón de la gente, el bolsillo de aquellos que se lucran de los negocios de la idolatría. Continúa Demetrio con su persuasión al grupo o a su gremio. Y la primera razón que Demetrio expresa es una razón económica, pero no es la única preocupación que hay en su corazón. Miren cómo continúa el verso 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio, nuestro dinero, caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor. Y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. No solamente es un problema económico, hay un problema de nuestro estatus. Nosotros somos conocidos por la diosa Diana.
de momento qué va a ser de nosotros y nuestra reputación. Hay un orgullo que viene al corazón de los efesios cuando se menciona a la diosa Diana. Éfeso es la ciudad donde esta diosa ha decidido morar y descendido desde el cielo, decían ellos. Y hay cierto orgullo, digamos, patriótico, que se despierta, y si alguien me regala un poquito de agua, se lo voy a agradecer. Tú y yo entendemos estas cosas. Cuando nos preguntan, ¿de dónde tú eres? Yo soy de la tierra de Eugenio María de Hostos. Yo llevo el número 21 grabado en el corazón. Yo soy la de la tierra de Roberto Clemente. Y para los salseros, yo soy de la isla del Gran Combo. Todas estas cosas nos dan identidad. ¿De dónde viene el mofongo? ¿De dónde es el mejor arroz con gandules? ¿Vas entendiendo? Gracias, Gerson. Todas estas cosas, no solamente había un beneficio económico con la diosa Diana, sino había un asunto de orgullo y de reputación y estatus ante los demás. Yo soy de la tierra donde está el gran templo de la diosa Diana. Y todo eso se está viendo amenazado con el Evangelio. El templo de la diosa Diana le da a los efesios estatus, es decir, valor ante los demás. Orgullo, cierto orgullo patriótico y cierto sentido de identidad. El reino de los cielos, hermanos de la travesía, se ha acercado a la ciudad de Éfeso y está amenazando los ídolos de la ciudad. Los lugares donde la gente ha puesto su sentido de identidad y su sentido de valor con el fin de que esta gente responda y transfiera su lealtad mayor a Cristo Jesús. La primera multitud lo hace y abandona a los ídolos, entrega sus libros de hechicería, se pierden una gran cantidad de dinero, pero la segunda multitud responde de manera diferente. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira. Se metieron con algo que nadie se mete. Empezaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y así estuvieron reunidos en el gran anfiteatro. Por ahí va la caravana de gente. El anfiteatro que puede aguantar hasta 24,000 personas. No sabemos que habían allí 24,000, pero estaba ese espacio había un montón de gente por 2 horas gritando, reunidos en ese anfiteatro: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y así continuaron. Se levanta un judío que lleva por nombre mi apellido y trata de calmar la multitud: grande es Diana de los Efesios. Un statement, una declaración de la ciudad, expresando su lealtad a su diosa, a quien le daba sentido de valor y sentido de identidad. ¿Cómo nosotros conectamos esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Un pasaje en el que hay una multitud de gente que está como media actuando de maneras extrañas, adorando una diosa, reunido en un anfiteatro. Yo no creo en dioses falsos. Yo no adoro nada. Yo soy una persona secular, una persona del mundo moderno. Yo creo en la ciencia. ¿Qué tiene que ver un pasaje de estos que está hablando de religiones extrañas y dioses falsos y estatuas conmigo hoy? Yo soy cristiano. Yo vengo a adorar. Yo no adoro a Diana de los Efesios. Yo sé que es una diosa falsa. Yo adoro a Jesús. ¿Qué tiene que ver este pasaje conmigo hoy? Y es que este pasaje nos ayuda a entender cómo funcionan las dinámicas del corazón. Cómo funcionan las idolatrías del corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué es un ídolo? Aquello que da sentido de identidad a tu vida. ¿Qué es eso que si tú pierdes? Para los efesios era una estatua de una diosa, un templo. Se está perdiendo algo que vale demasiado para ellos. ¿Qué es aquello que si tú pierdes, o aquello que da valor o te da identidad a tu vida y tú pierdes, te sientes completamente desorientado, como se sentía Demetrio en esa mañana o en ese día? El pasaje de hoy nos ayuda a entender, hermanos de la travesía, y este es el primer punto de aplicación, por qué a la cultura se le hace difícil recibir el mensaje del Evangelio. Nosotros vivimos en una cultura que hoy grita fuerte. No grita grandes Diana de los Efesios, pero anda gritando un montón de otras cosas
que quiere que reconozcamos nosotros como creyentes, que se sienten amenazados por el mensaje del Evangelio y por las verdades que comunica la Escritura. Grita en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Y por qué lo hace? Porque el reino de Dios, cuando se acerca a una ciudad, amenaza a nuestros ídolos. El reino de Dios siempre amenaza a los ídolos de la ciudad. Y en medio de los gritos, nos dice Lucas, reina la confusión. Bueno, se me fue esto por aquí. Así que gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa porque había confusión en la asamblea y la mayoría ni siquiera sabía por qué razón se había reunido. Todo el mundo, yo me acuerdo cuando de momento en la escuela veíamos un corillito así caminando y tú decías, aquí va a pasar algo, y se iba todo el mundo detrás. Así había un montón de gente allí, vamos a cantar lo que están cantando, vamos a gritar lo que están gritando. Así había un montón de gente, reinaba la confusión, estaba lleno de gente y no sabemos cuánta gente realmente sabía por qué estaba allí. Reinaba la confusión, nos deja saber Lucas. Nuestra rebeldía contra Dios está llena de contradicciones. Hoy en nuestra cultura no hay una coherencia, reina la confusión y nos decía, porque lo que está gritando no es la razón. Los gritos de nuestra cultura no son gritos que provienen del razonamiento y sabemos que no es la razón porque la razón no grita. Porque como decía el gran don Luis A. Ferré, la razón no grita. La razón convence. Vamos a decirlo a coro. La razón no grita, la razón convence. Lo que está gritando es el dolor profundo que hay en el corazón cuando Dios expone nuestros ídolos. No estamos buscando un razonamiento cuando nos rebelamos contra Dios. Lo que estamos es gritando de dolor porque Dios está exponiendo nuestros ídolos y es lo que estaba pasando en la ciudad de Éfeso. Aquellas cosas que nos dan identidad, aquellas cosas por las cuales vivimos y reina en medio nuestro la confusión. Por eso compartir el Evangelio, hermanos de la travesía, con alguien no puede ser solamente un asunto de entrar a un debate intelectual. Un debate de ideas donde solamente apelemos al intelecto. Porque cuando compartimos el Evangelio con alguien, el Evangelio está amenazando los ídolos de su corazón. Y se vuelve una persona frente a una amenaza y eso duele. ¿Cómo compartirías el Evangelio con Demetrio? ¿Cómo le compartirías el Evangelio en Éfeso en el primer siglo a Demetrio? ¿Cómo le compartirías el Evangelio a una persona a quien seguir a Jesús le va a costar perder su empleo? Es el caso de Demetrio. ¿Cómo le compartirías el Evangelio a una persona que seguir a Jesús le va a costar sus preferencias sexuales? ¿Cómo le compartirías el Evangelio a una persona que va a tener que renunciar y pasar el resto de su vida célibe? ¿Cómo le compartirías el Evangelio a una persona que le va a costar porque va a tener que abandonar una vida muy complicada en la que se ha enredado? ¿Cómo le compartiríamos el Evangelio? No son ideas lo que necesitamos discutir. ¿Cómo lo haría Jesús? Qué bueno que tenemos los Evangelios. Porque Jesús se encuentra con un hombre que tenía este mismo problema. Había un ídolo gigante en su corazón y ese ídolo se llamaba el dinero. Tú y yo lo conocemos como el joven rico. Y este joven se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos conoces. Y le empieza a decir los mandamientos y le dice, yo he hecho todo eso, los he guardado todos desde mi juventud. Y miren la respuesta que Jesús le da. Jesús lo miró con amor. Porque sabe el dolor profundo que hay en su corazón. Y lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el resto del pasaje nos dice que ese hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Evangelio amenaza nuestros ídolos. Y Jesús nunca va a dejar de amenazar nuestros ídolos, pero la manera en que predica es con amor.
porque duele cuando Dios amenaza nuestros ídolos. Nos enseña cómo nosotros debemos compartir el Evangelio. No estamos en guerra con la cultura. No estamos aquí para señalar toda su maldad. No estamos aquí para acusarles. Estamos aquí para hablarles con amor. Porque sabemos que el Evangelio está amenazando sus ídolos como también amenaza los nuestros. El Dios, el reino de Dios, va a amenazar la idolatría de nuestros corazones. Y esto va a traer libertad o va a traer endurecimiento. Oramos para que el Señor traiga libertad cuando compartimos el Evangelio. Y quisiera compartir una segunda aplicación. La primera es mirando hacia afuera, cómo nosotros compartimos con aquellos que no conocen a Jesús. Y la clave está en tener compasión y en amarles en el lugar donde están, sin renunciar a la verdad. La segunda, este es el problema de la idolatría. No solo aplica cuando nosotros predicamos el Evangelio a gente no cristiana. El problema de la idolatría continúa arraigado en nuestros corazones y a medida que nosotros vamos sirviendo al Señor y caminando con Él, hay muchas idolatrías que el Señor va a seguir revelando de nuestros corazones. Nosotros hoy día no adoramos a una estatua, como decía, en un templo. Pero sí hay espacios en nuestros corazones en los cuales el reino de Dios se acerca y la respuesta tuya y mía es, no quiero que te metas ahí. Comenzamos a gritar, no quiero, Dios, que entres a esa área de mi vida. No quiero que te metas en este cuartito que yo he guardado para mí. Aquí mando yo. En esta parte yo vengo a la iglesia, oro, leo la Biblia, doy ofrenda, todas estas cosas, pero aquí no, Dios. Aquí no quiero que entres. Y Dios sigue amenazando nuestros ídolos para traernos libertad. Hay una resistencia. Algunos de nosotros amado el dinero más que a Dios. Hemos amado el placer más que a Dios. Otros hemos amado las ideas de la cultura más que a Dios y nos hemos dejado persuadir por ellas. Hay cosas que se han convertido en ídolos en nuestra vida y muchas de esas cosas son cosas buenas que están desordenadas. Un ídolo es aquello a lo que nosotros amamos de manera desordenada. ¿Y a qué me refiero? El problema en nuestra idolatría es mucho más sofisticada y ni siquiera nosotros estamos conscientes de nuestra religión a veces y de cuáles son aquellas cosas que estamos adorando sin darnos cuenta. En el libro Dioses Falsos del pastor Tim Keller, quien hace poco fue a morar con el Señor, nos ha bendecido tanto con su literatura. Él hace referencia a Agustín de Hipona, quien se le conoce también como San Agustín. Y Agustín hablaba del pecado de una manera bien interesante. Nosotros hablamos del pecado como una desviación del estándar. No dimos en el blanco por Agustín de Hipona. Hablaba del pecado y nos decía que el pecado, en la esencia del pecado, es que nuestros amores estén desordenados. Por ejemplo, si amas algo que debe estar en el tercer lugar y tú le das el segundo lugar a ese amor, las consecuencias son desastrosas. Déjame darte un ejemplo. Es bueno ser amante de la buena comida, de los buenos lugares. Es bueno ser amante de los buenos autos. ¿A quién le gusta tener su carro lindo y todo, ¿verdad? La chulería que viene con eso? Y eso es bueno. No hay nada de malo con eso. Es bueno disfrutarse de una buena guitarra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú amas tu auto, la comida o tus pasatiempos más de lo que tú amas a tu esposa y a tus hijos, es desastroso. ¿Te das cuenta cómo amar a algo no es un problema? Es cuando lo que está en segundo lugar se vuelve tercero y se intercambian, es desastroso. San Agustín empieza a ver el problema del ser humano, el problema de su corazón, como unos amores desordenados. Cuando empezamos a amar las cosas más que a la gente, es desastroso. Es desastroso. No hay manera de que funcione en el mundo de Dios. Los amores tienen que estar ordenados. Vivimos en un ecosistema formado por su carácter, formado por Él. Hermanos de la travesía, lo mismo ocurre cuando algo ocupa el lugar que solamente debe ocupar Dios en tu vida. Cuando tú vas con tu cablecito, tu cordón umbilical, lo vas conectando a todas las cosas que encuentras y le pides, dame vida,
Dame sentido de significado. Necesito que me hagas feliz. A tu esposo, a tu esposa, lo conectas. Y tú dices, tú me tienes que hacer feliz. Tú me tienes que dar significado. Mis hijos me tienen que dar significado. Es bueno amar a tu esposa. Es bueno amar a tus hijos, pero es un amor desordenado si tú no esperas. Si tú esperas de ellos más o solo lo que Dios puede dar. Lo hacemos con el estatus. Lo hacemos con el dinero. Lo hacemos con tantas cosas. Nuestros amores están desordenados y es un problema de idolatría. Cuando esperamos que algo me satisfaga y me dé la satisfacción que solamente Dios puede darme. Cuando entro, como ustedes me escuchan diciendo, a comprar de manera desenfrenada en Amazon o en el mall pidiendo que una experiencia vuelva a llenarme y darme la alegría que yo quiero tener y me doy cuenta que mi ídolo siempre me va a romper el corazón. Nunca me va a hacer feliz, nunca me va a saciar cuando me entrego a las pasiones desordenadas sexuales buscando cierta satisfacción en mi alma, voy a terminar igual de vacío. Cuando logro el éxito académico, el éxito en mi carrera es bueno, debemos buscar esas cosas, pero cuando encuentro o busco que eso sea un fin último en mi vida y le doy el lugar de Dios, me va a romper el corazón. Porque un día Dios me va a permitir alcanzarlo y en la mañana siguiente me voy a levantar y me voy a sentir igual de triste que me sentía antes, porque no hay nada que pueda ocupar su lugar. Tú y yo vivimos en el mundo de Dios y no hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios. No hay nada que pueda ocupar su lugar. Y cualquier cosa que pongamos ahí para darnos valor, significado, nos va a romper el corazón. Tu esposo no puede darte, tus hijos tampoco, tu carrera mucho menos. El resultado es desastroso. Quisiera ir culminando este sermón, que tiene como centro hablarnos de la idolatría y de cómo el Evangelio quiere hacernos libres de nuestra idolatría. Ayer nuestros hermanos de Trinity Church tuvieron un servicio para recordar y dar gracias. Saludos, Jerónimo. Qué lindo, mi nene. Recordar y dar gracias por la vida de un niño como Jerónimo. Tenía solamente un par de meses más cuando el Señor lo llamó a morar con él. Un niño de 18 meses. Y uno se pregunta, cuando la vida se te cae, yo no me imagino perder a mi hijo. Nadie está hecho para aguantar ese dolor. Nadie puede manejar eso. Te destruye la vida. ¿Dónde el Evangelio? ¿Dónde nos conectamos? ¿Dónde hallamos esperanza? ¿Dónde hallamos consuelo? Cuando la vida se nos vuelca encima y se nos destruye todo. Si nuestra esperanza no está en Dios. ¿Cómo se levanta un ser humano cuando se le quita aquello que más ha amado en la tierra? Solamente un amor mayor puede sanarnos y puede darnos esperanza. Y ese amor se encuentra solamente en Dios y solamente en la persona de Jesucristo. Hermano de la travesía, tú un día vas a ver partir a uno de los tuyos. Un día tal vez pierdas tu carrera. Un día te tocará, vas a ver romperse todo aquello por lo que has trabajado. Y si tu corazón estaba ahí, vas a terminar devastado. Porque los ídolos siempre van a romper nuestros corazones. Ninguno puede cargar nuestra esperanza, porque ninguno es Dios. Los ídolos siempre nos van a romper el corazón. ¿Dónde se halla consuelo? ¿Cómo se levanta un ser humano cuando le quitan aquello que más ama? Simplemente un amor mayor puede sanarnos y darnos esperanza. El apóstol Pablo le escribe la siguiente oración que él hace por la gente de esta misma ciudad. Y la encontramos en la carta a los Efesios, en capítulo 3. Miren cómo Pablo ora por ellos, haciendo referencia a ese amor como centro de nuestra vida. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe
para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Solamente conocer el amor de Dios, solamente el amor de Cristo Jesús, derramado en una cruz por nosotros, nos va a poder dar esperanza y llenarnos y plena satisfacción en el mundo en que Dios creó. El reino de Dios va a amenazar nuestra idolatría, la idolatría de nuestros corazones. Y esto va a ser una oportunidad para traernos libertad cuando conectamos nuestra esperanza a Cristo Jesús y le damos el lugar de Dios en nuestra vida. O va a ser un espacio para endurecernos y amargarnos cuando rechazamos el regalo de gracia del Señor.